Buenas tardes. El tema que abordaremos en esta exposición será acerca de la ausencia de inglés tanto en el grado preescolar, primaria, como en el de secundaria. Este trabajo es presentado por Ingrid Aguilar y su servidora Camila Almazán. Como introducción, sabemos que la escasez de enseñanza y aprendizaje del inglés en las escuelas es un desafío, ya que en muchos sistemas educativos a nivel global, especialmente en contextos donde este idioma tiene un impacto directo en el acceso a oportunidades laborales, académicas y culturales. ¿Esto qué quiere decir? Aunque el inglés se ha consolidado como una lengua global en áreas como los negocios, la ciencia y la tecnología, pues bien, su enseñanza no está universalmente implementada. Esto es debido a factores como la desigualdad en la distribución de recursos educativos, la falta de docentes capacitados, la ausencia de políticas públicas consistentes y, por último, las prioridades locales, ya que en muchas ocasiones el aprendizaje no tiene tanta importancia en los idiomas extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Que obtenemos un resultado de que miles de estudiantes se enfrentan a limitaciones en su desarrollo personal y profesional, lo que subraya la necesidad de replantear la inclusión del inglés en los currículos escolares de manera más equitativa y accesible. Ahora bien, vamos con la segunda diapositiva y hablaremos sobre por qué existe la ausencia del inglés y por qué los estudiantes no aprenden el inglés. En primer lugar, tenemos la falta de prioridad en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos países o regiones el inglés no se considera como una prioridad dentro del currículo educativo, y esto lleva a que las autoridades educativas se enfocan más en otras materias como lo son matemáticas, ciencias o la lengua materna, y el inglés queda olvidado. Y muchas escuelas lo consideran como un lujo y no como una necesidad, y esto retrasa su inclusión en los programas escolares. En segundo lugar, tenemos la carencia de recursos económicos. Esto son las limitaciones presupuestarias que en muchas escuelas, como en las comunidades rurales o marginadas, pues se carecen de fondos para contratar docentes que estén especializados en el inglés y puedan adquirir materiales educativos adecuados para la enseñanza del inglés. La enseñanza del inglés requiere recursos específicos, como lo son los libros, la tecnología, la capacitación del docente, entre muchos más aspectos. Y esto quiere decir que no siempre están disponibles tanto en las instituciones como en los presupuestos de las escuelas. En tercer lugar, está la escasez de docentes capacitados, que bien, como su nombre lo dice, en muchas zonas no hay suficientes profesores con la formación adecuada para enseñar inglés. Y esto dificulta que lo implementen en el currículo escolar. Y en ocasiones los maestros no dominan al 100% el idioma o no han recibido un entrenamiento pedagógico. En cuarto lugar, tenemos la desigualdad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas públicas, especialmente
en las áreas rurales o de bajos ingresos suelen tener menos acceso a los programas de inglés en comparación con las escuelas privadas, dejando a un lado a las comunidades indígenas o bilingües, puesto que la enseñanza de la lengua materna o el español se prioriza, dejando el inglés como un tema secundario o inexistente. En quinto lugar, tenemos la falta de continuidad en las políticas educativas. Esto se refiere a la implementación de programas de inglés que dependen de políticas gubernamentales y estos van variando con los cambios de administración. Y si no se le da continuidad, las escuelas quedan sin apoyo para mantener o iniciar programas de enseñanza del inglés. En sexto lugar, tenemos el desinterés o resistencia cultural. En algunas comunidades, el inglés no es percibido como relevante o necesario, y esto hace que las oportunidades laborales o académicas no exijan su conocimiento. Y puede haber resistencia por considerar que el inglés amenaza la identidad cultural o lingüística local. En séptimo lugar, tenemos la falta de infraestructura adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza del inglés puede requerir herramientas como laboratorios de idiomas, acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, los cuales están ausentes en muchas escuelas. Y como lo mencioné anteriormente, esto afecta más a las zonas marginadas. Ahora pasamos a la tercera diapositiva. En esta diapositiva mencionaré las teorías que están relacionadas con la falta de aprendizaje y la enseñanza del inglés. En primer lugar, tenemos el conductismo. ¿Qué quiere decir el conductismo o cómo afecta el conductismo en esta falta de enseñanza del inglés? Como bien se sabe, el conductismo está centrado en la repetición, memorización y el refuerzo para el aprendizaje, y este puede impactar negativamente en la enseñanza y el aprendizaje del inglés en las escuelas debido a que tienen ciertas lingüísticas completas. Ahora bien, mencionaré 4 puntos que este enfoque percibe en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. En primer lugar, fomenta el aprendizaje mecánico. Este se enfoca en la memorización de vocabulario y estructuras gramaticales, que en el uso práctico del idioma se limita la capacidad de los estudiantes para comunicarse en contextos reales. En segundo lugar, vemos que desmotiva a los estudiantes, ya que la repetición constante y la falta de actividades significativas pueden reducir el interés y la motivación por aprender inglés, especialmente si no ven su utilidad inmediata. En tercer lugar, vemos que no se promueven las habilidades comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que su enfoque da prioridad al aprender sobre el idioma en lugar de usar el idioma, y esto afecta la fluidez y la interacción verbal. En cuarto, pero no menos importante, tenemos la falta de adaptación al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se consideran las diferencias individuales de los estudiantes ni su entorno cultural, lo que dificulta el aprendizaje significativo del inglés. Ahora pasamos a la segunda teoría que está involucrada en este aprendizaje y enseñanza del inglés, que es el constructivismo. Como bien se sabe, el constructivismo es un enfoque pedagógico
que puede influir tanto positiva como negativamente en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Esto ya sea dependiendo de cómo se implemente este enfoque y cómo los estudiantes construyen activamente su conocimiento a través de experiencias previas, interacción social y reflexiones individuales, lo cual tiene implicaciones específicas para el aprendizaje de un idioma extranjero como el inglés. Bueno, ahora veremos los impactos en la falta de enseñanza y aprendizaje del inglés. En primer lugar, vemos que está la dependencia del contexto previo del estudiante. Esto quiere decir que se pone énfasis en las experiencias previas y el entorno del alumno como base para el aprendizaje. En contextos donde los estudiantes tienen poca exposición al inglés, puede ser difícil que los docentes construyan nuevos conocimientos debido a la falta de bases lingüísticas en el idioma. En segundo lugar, tenemos la falta de capacitación del docente. Esto quiere decir que para implementar estrategias constructivistas que sean efectivas en la enseñanza del inglés, los maestros necesitan capacitación específica que les permita diseñar actividades significativas y adaptadas al nivel y contexto de los estudiantes, ya que sin esta preparación el constructivismo puede quedar mal aplicado, lo que afecta negativamente al aprendizaje. En tercer lugar, tenemos los recursos limitados, donde el enfoque constructivista requiere recursos que fomenten la participación activa y colaborativa, como materiales interactivos, tecnología o entornos de inmersión lingüística. En cuarto lugar, tenemos las dificultades en la evaluación, donde se priorizan los procesos como el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas en lugar de memorización mecánica. Los docentes pueden enfrentar desafíos para medir el progreso en el aprendizaje del inglés, lo que puede reducir la efectividad del proceso educativo. En quinto lugar, pero no menos importante, está la desigualdad educativa. Esta puede acentuar las brechas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, mientras que en entornos privilegiados los estudiantes tienen acceso a experiencias y recursos que enriquecen su aprendizaje. En comunidades desfavorecidas, la falta de exposición al inglés y las herramientas adecuadas pueden hacer que este enfoque no logre los resultados esperados. Y en último lugar, tenemos la teoría del cognoscitivismo. ¿Esto qué quiere decir? Esta teoría se describe como el enfoque en los procesos mentales, en la atención, memoria y comprensión. Está la dependencia de procesos mentales complejos, donde se requiere que el estudiante desarrolle habilidades como la reflexión y la organización del conocimiento. Esto no quiere decir que sea fácil, ya que puede ser difícil en contextos donde no tienen una base previa en el idioma del inglés. Esto puede que atrase el aprendizaje. En segundo lugar está la falta de materiales adecuados, ya que necesita de recursos didácticos bien estructurados para que se facilite la comprensión profunda del idioma. Si no se tienen de estos materiales, algunas escuelas limitan su efectividad. En tercer lugar está lo que los docentes no están capacitados o cuentan con poca capacitación. Deben de tener una formación específica para diseñar estrategias que promuevan el aprendizaje significativo en inglés. Si no tienen esta preparación, el enfoque no puede ser mal aplicado. Puede ser mal aplicado y esto afecta a los resultados. En cuarto lugar y en último, tenemos la desigualdad en la atención individual, ya que en esta teoría se enfatizan las diferencias en cómo cada estudiante procesa la información.
Sin recursos ni tiempo suficiente, los docentes no pueden atender estas necesidades individuales y afectan el progreso de algunos alumnos. Ahora bien, pasamos a otra diapositiva donde podemos notar que existen otros factores que afectan tanto a la enseñanza como en el aprendizaje del inglés en los niveles de kinder, primaria y secundaria. Como bien se sabe, en primer lugar, y que es súper importante, son los factores socioeconómicos, donde existe una falta de recursos financieros, que muchas escuelas carecen de presupuesto para contratar a los profesores especializados. Y en segundo lugar está la desigualdad regional. Luego tenemos las políticas educativas, que son los currículos limitados, ya que el inglés no se incluye como una materia obligatoria en los niveles básicos. Y en segundo lugar está la falta de continuidad, ya que algunos programas prefieren que el inglés no sea como prioridad en los niveles de kinder, primaria y secundaria. En tercer lugar está la formación del docente. Como bien se sabe, hay docentes que cuentan con poca capacitación del inglés y existe también una escasez de docentes. En cuarto lugar están los recursos limitados, que es la ausencia de los materiales, ya que las escuelas carecen tanto de libros, herramientas tecnológicas y los recursos educativos que facilitan el aprendizaje del idioma. En segundo lugar está la infraestructura deficiente, donde las escuelas no tienen espacios adecuados para la enseñanza de idiomas. En quinto lugar está el enfoque metodológico, que es la falta de adaptación a las metodologías nuevas, y en segundo lugar está la desconexión con la realidad. Las clases suelen centrarse en gramática y vocabulario en lugar de desarrollar habilidades comunicativas prácticas. En sexto lugar están las actitudes sociales y culturales, donde existe un desinterés o falta de valoración. También tenemos las barreras lingüísticas locales, que donde se predominan las lenguas indígenas o otra lengua materna que sea distinta al español, el inglés puede parecer menos relevante. Y en séptimo lugar, pero no menos importante, se encuentra la carga académica y el tiempo limitado, donde existen los horarios insuficientes y la sobrecarga curricular. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Ingrid Aguilar, que les explique los siguientes temas. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la neurodidáctica. Se dice que la neurodidáctica es la disciplina que estudia y aplica los conocimientos que ya existen sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. También sirve para desarrollar y aplicar nuevas metodologías en el aprendizaje en el aula. Bien, ahora hablaremos sobre cómo es que la neurodidáctica influye por lo que es y para qué involucrarla. Se dice que el aprendizaje de un segundo idioma va mucho más allá de la traducción de palabras. Cuando se adquiere otro idioma, también se aprende a comprender la cultura de quien lo habla, pues que el lenguaje es un producto social y cultural. El sistema educativo mexicano no le ha prestado la debida atención a la enseñanza del inglés, no sé si por ignorancia, incapacidad o por ambas razones. En caso es que los jóvenes mexicanos están lejos de contar con una herramienta clave que les pueda abrir puertas profesionales, académicas y culturales a nivel mundial. Ahora, veremos cómo la neurodidáctica puede ayudar a mejorar la enseñanza del inglés en la educación básica, al permitir a los docentes identificar y prevenir dificultades del aprendizaje. En primera opción tenemos aprovecha la plasticidad del cerebro. La neurodidáctica destaca que el cerebro es plástico y puede configurarse a lo largo de la vida. Esto implica que debemos diseñar actividades que estimulen las conexiones neuronales, como el aprendizaje a través de la práctica repetitiva,
la exposición multisensorial, ya sea auditiva, visual y kinestésica. En segundo lugar está involucra emociones en el aprendizaje. Las emociones influyen mucho en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, divertido y libre de estrés, pues puede facilitar la adquisición del inglés, teniendo actividades como juegos, canciones o dinámicas interactivas. La tercera sería que promueve el aprendizaje significativo. El cerebro retiene mejor la información que considera relevante. Enseñar inglés a través de situaciones reales o aplicables en la vida cotidiana. Bueno, pues puede hacer que los estudiantes asimilen el idioma más rápidamente. La cuarta es respetar los ritmos de aprendizaje. Cada cerebro aprende a su propio ritmo. La neurodidáctica sugiere estrategias personalizadas para la enseñanza del inglés, ya sea adaptando actividades según el nivel y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. El quinto está aprendizaje social. El cerebro humano está diseñado para aprender e interacción con otros. Las actividades colaborativas como conversaciones, debates o juegos pueden facilitar el aprendizaje y fomentar la motivación. Lo que acabamos de mencionar puede ser útil en la enseñanza del inglés a nivel básico para mejorar la capacidad de los estudiantes de aprender y adquirir el idioma. Esto se debe a que la neurodidáctica se basa en el funcionamiento del cerebro y el proceso de aprendizaje, lo que permite a los profesores desarrollar estrategias más individualizadas. Ahora hablaremos acerca de cuál sería el impacto para innovar en esta área. Bueno, el objetivo general que tenemos es que contribuir a que las escuelas públicas de la educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas en la enseñanza y el aprendizaje del idioma del inglés, con el fin de que la población en México pueda acceder a una educación de excelencia, pertinente y relevante. Con lo que acabamos de decir, para mejorar la enseñanza del inglés en las escuelas públicas de México, se puede implementar estrategias innovadoras, como puede ser la primera que tenemos aquí, que es crear planes nacionales para certificar a los docentes de inglés y garantizar que tengan un nivel adecuado. Podemos crear talleres, cursos o diplomados gratuitos sobre la pedagogía del inglés para el uso de tecnologías y metodologías innovadoras. La segunda estrategia sería hacerlo obligatorio. Incorporar el inglés como una materia obligatoria desde el nivel preescolar con un enfoque progresivo en habilidades comunicativas, como es hablar, escuchar, leer y escribir, para que podamos enfocarnos en métodos comunicativos prácticos en lugar de solo gramática y traducción. La tercera estrategia sería que equipara a las escuelas públicas con herramientas básicas para tener una mejor enseñanza del inglés, como podría ser libros, conexión a internet, tecnología, ya que diseñar estrategias que permitan a los estudiantes de contextos vulnerables acceder al aprendizaje del inglés. La cuarta estrategia sería tener material didáctico, crear libros, guías y plataformas digitales guías digitales interactivas diseñadas específicamente para los niveles básicos, ya que con eso podemos producir contenidos educativos en inglés para televisión, radio, plataformas digitales, adaptándolos al nivel básico. Y por último, la quinta estrategia sería evaluar el progreso del programa, implementar evaluaciones periódicas que midan las habilidades lingüísticas de los estudiantes y la efectividad de las estrategias. Esas serían las 5 estrategias que nosotros propondremos para que la SEP pueda transformar la enseñanza del inglés en México, preparándolos para un mundo globalizado y aumentando sus oportunidades académicas y laborales. Ahora, por último, tenemos lo que es la reflexión. Bueno, en este tema hablamos sobre un problema fundamental del sistema educativo, lo que es la falta de acceso a la enseñanza del inglés en las escuelas de educación básica, particularmente en México. Analizamos que el inglés es una herramienta clave en el mundo
actual, ya que abre puertas en ámbitos laborales, académicos y culturales. Pero sin embargo, esta enseñanza está limitada por diversas problemáticas, como la falta de recursos, docentes incapacitados y malas políticas educativas. Analizamos también tanto teorías de conductismo, constructivismo y cognitivismo que nos muestran cómo las metodologías tradicionales y modernas influyen, tanto en forma positiva o negativamente, en el aprendizaje del inglés. Además, podemos destacar la importancia de agregar enfoques innovadores como la neurodidáctica, que aprovecha el funcionamiento cerebral y las emociones para mejorar el aprendizaje, promoviendo actividades significativas. La propuesta para innovar en la enseñanza del inglés incluye estrategias prácticas y más relevantes, como puede ser el certificado de docentes hasta el desarrollo de recursos más modernos. Estas medidas serán esenciales e importantes para preparar a los jóvenes para un mundo más globalizado. Y por último, esta necesidad urge para que el inglés se convierta en una asignatura fundamental en un currículo escolar, ya que si no se aplica en el sistema, limita las oportunidades de los estudiantes y por ende el desarrollo del país. Por último, mejorar la enseñanza del inglés no solo es una cuestión de justicia, sino también una innovación estratégica para el futuro de las nuevas generaciones. Gracias.